aquí tus promesas las escritas están, aunque rojo cual grana, como nieve será. Se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá, en el libro del reino, se halla mi nombre allá, en la bella ciudad con sus mansiones de luz, todos santificados andarán con Jesús, donde el mal no entra nunca, donde el bien reinará. Dile Cristo benigno, se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá, en el libro del reino, se halla mi nombre allá. Amén. Gloria a Dios. Padre, te queremos, Señor, seguir dando gracias por este hermoso día que nos has regalado y el privilegio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos continúes dirigiendo, así como ahora mi hermanito Carlos, y que tu Espíritu Santo, Señor, de verdad se manifieste entre nosotros. Amén. Padre, levántanos espiritualmente, Señor. Ayúdanos a ver tu rostro, ayúdanos a verte tal cual y como eres, y a donde tú estás. No queremos estar en otro lugar que no sea donde tú estés. Queremos alabarte, seguir tus pasos, Señor, estar contigo al lado, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas con mi hermanito aquí, que tú le abras los ojos, Señor, tanto físicos como espirituales, Padre. Que no nos podamos quedar dormidos, que podamos atender atentamente a tu palabra, Señor. Pero esa obra la hace tu Espíritu Santo. Permite, Señor, que podamos ser llenos, ungidos de tu Espíritu, que podamos ver las cosas que nos quedaron en la mañana, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Esta mañana vimos, en una de las cosas que vimos en la mañana, que quedó implícito en la profecía de Daniel capítulo 8, el versículo 14, donde dice hasta 2300 tardes y mañana y el santuario sería purificado, quedó implícito el principio día por año. ¿Se dieron cuenta cómo la propia palabra de Dios lo decía? Pero miren el detalle que vamos a dar ahora. ¿Se acuerdan que vimos por qué decía tardes y mañana y no día? Porque en el santuario y el idioma que hay en el capítulo 8 es del santuario. Aparece carnero, que son los animales que se utilizan en el santuario, y en el día de expiación. Macho cabrío, el macho cabrío se utiliza en el día de expiación para hacer expiación. ¿Se acuerdan? ¿Cómo había un macho cabrío por Jehová y otro por Azazel? ¿Quería decir algo? Sí. Tarde y mañana, porque la creación, desde el principio de la creación en el Edén, Dios creó cada día, y Él expresa en su palabra que es la tarde, que son las primeras horas de ese día que comienza, la tarde y luego la mañana. Por eso los hebreos tienen la costumbre de celebrar como hora primera de la mañana a las 6 de la mañana y hora última de la tarde, hora número 12 o la docena, 6 de la tarde. Él comprendían ese horario, la mañana y la tarde, la noche que es la tarde y la mañana que es la tarde. Amén. Pero no vamos a alargar esto. No, tranquilo, ahora sí vamos a hacerlo con calma y con un poquito más de tiempo. Los hebreos, el día que yo estuve en Casa María, sí, los hebreos allí multiplican que 2 días son de 12 horas. Una hora. 6 de la mañana, 6 de la tarde. Bueno. Yo le dije a ellos que yo estaba en el Claro, si la Biblia es pero clara y esos textos no tienen respuesta para ello. Bueno, dice tardes y mañana, como lo vimos en la mañana, porque la expresión tardes y mañana es una expresión del santuario. Sí, y ya vimos ya que todo el lenguaje del santuario, macho cabrío, todos los animales, inclusive cuerno. ¿Por qué utilizar la palabra cuerno también? En el capítulo 8 aparece aquí en el mismo capítulo 8 que el cuerno se quiebra y sale para diferentes partes, 4 cuernos, hacia los 4 vientos. Los 4 cuernos son los cuernos que tiene el altar. Todo este símbolo, la forma simbólica en la que Dios está hablando aquí, es para dirigirnos, transmitirnos, llevarnos directamente al santuario. Únicamente en el santuario es donde hay salvación para la raza humana. El que no entienda el tema del santuario,
no puede entender a Cristo, no puede entender la salvación, no puede entender el plan de redención. Es un macho cabrío, es un chivo expiatorio, se llama el chivo expiatorio, el chivo que se hacía expiación con él. Entonces, vimos que quedó implícito porque la palabra de Dios lo dice, pero aún en la creación, y ahora lo vamos a poner un poco más profundo. Miren para acá, voy de nuevo a Génesis 1.5. Estos son detalles que nos van quedando de la mañana. Génesis 1.5, miren lo que dice allí. Y llamó Dios a la luz, ¿cómo la llamó? Día. Y a las tinieblas, si a la parte oscura, llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Es decir, tenemos la parte oscura que viene primero en un día. Después tenemos la parte clara que viene como segunda en un día. Es decir, la conformación o la unidad de la parte oscura con la parte clara es un día. Un día, ya lo tenemos ahí. Pero Dios hizo eso así en la creación, un día, y Él hizo el principio día por año en la creación. ¿Por qué? Porque acuérdense un poquitico más adelante que Él creó las estaciones. ¿Se acuerdan? Creó la grande lumbrera, el sol, y creó la luna luego. Para hacer las estaciones, para día, para mes y para años. ¿Verdad? Aquí mismo lo dice. Eso fue en el cuarto día. Escuchen para acá. Miren lo que hizo Dios. En la órbita que da la Tierra, en su órbita, acuérdense que la Tierra gira en torno a ella misma, sobre su eje central, 24 horas. La parte oscura para la Tierra son 12 horas en que cualquier lugar de la Tierra se pasa para tener la parte oscura. Y son 12 horas cualquier lugar de la Tierra que se pasa para tener su parte clara. Es decir, el Sol le da a la Tierra, imagínense que esta es la Tierra, vamos a ponerlo así, aquí está el Sol, y le da a la Tierra, y todo esto es la parte clara. Pero cuando la Tierra, comenzando de este punto, ella gira completa, es que hay un día, ¿verdad? Pero siempre hay parte clara y siempre hay parte oscura. Esto sucede en un día, pero también sucede en un año. ¿Pero cómo? La Tierra, el año, es el tiempo que se tarda en darle la vuelta completa ¿a qué cosa? Al Sol. Hay varias rotaciones, la Luna sobre la Tierra sobre ella misma y la Tierra sobre el Sol. Ahora lo vamos a ver. El principio de día por año. Relación y rotación de la Tierra. Debe explicar que la Tierra tiene dos movimientos. Uno que gira sobre su eje imaginario. Exactamente. El movimiento de rotación Ese y el de traslación. Le da la vuelta al Sol. Utiliza para impulsarla, a la propia Tierra. ¿Entiendes? En un año. Entonces, ¿qué resulta? Que de ahí se le prende el invierno, el verano, Amén. el otoño. Las estaciones. Las estaciones. Gloria a Dios. Vamos a ver eso ahora. Amén. Escuchen para acá porque es importante lo que vamos a ver ahora. El día es la parte clara, pero es la parte calurosa. Teníamos que haber empezado por la noche. La noche es la parte oscura, pero es la parte que se conoce en el mundo como la parte fría. Gracias, le damos a Dios. Nosotros vivimos en un país que prácticamente no tiene casi problema, pero la mayoría de los países del mundo se la sienten bien cuando llega la noche, aún en el verano. La mayoría de los países del mundo, El desierto por la noche. el propio desierto, que hay tanto, pero tanto calor en el día, en la noche es insoportable. ¿Saben qué? Aunque hay 4 estaciones, las más prominentes y las que más se conocen y las que ha ido a debate son el invierno y el verano en el año entero. Porque el invierno en la mayoría de los países del mundo comienza prácticamente desde el otoño hasta la primavera. Es decir, en el año tenemos nosotros lo mismo que sucede en el día, tenemos la parte oscura o la parte del frío en el invierno y tenemos la parte clara o la parte del calor en el año, en el verano. Y así Dios estableció en su propia creación el principio día por año. Por eso es que en profecía un día también equivale, ¿qué cosa? A un año, mis hermanos. Muy aparte de todos los textos que hemos visto en la Biblia, de día por año, como día por año te lo he dado para la profecía bíblica. Hay otra cosa que quería resaltar y son 8 pasos que son 8 pasos necesarios para poder encontrar cuándo comienza el día de expiación. Si alguno quiere copiar, si no lo voy a ir diciendo. El primer paso para encontrar cuál es el día de la expiación. 8 pasos para encontrar cuándo comienza el día de expiación. ¿Ya? Voy al primero.
El primero es identificar al cuerno pequeño de Daniel 8. Es el primero. Para poder encontrar el día de expiación, lo primero que tenemos que hacer es identificar el cuerno pequeño de Daniel 8. Dentro de un ratico lo vamos a ver por qué. Ya, segundo paso, reconocer que los 2300 días no pueden ser días literales. Y ya eso lo vimos ahorita. Ese es el segundo paso. Paso número 3. Reconocer que Daniel 9 explica la visión de Daniel 8. Cuando ustedes lleguen cuando lleguen a la casa, vayan mirando todos esos pasos y traten de hacer esos pasos para poder, y van a ver cómo clarito van a encontrar el día de expiación en la Biblia. Daniel no explica la visión de Daniel 8. Sí. Paso número 4. El paso número 4 es identificar cuándo comienzan las 70 semanas de Daniel 9. ¿El 4? Sí. Porque si no, no se puede encontrar el día de expiación. ¿Ya? Paso número 5. Recordar que las 70 semanas son semanas de año y por tanto 490 años. ¿Ya? Paso número 6. Reconocer que los 2300 y los 490 años comienzan al mismo tiempo. Los 2300 y los 490 años. Por las 70 semanas, ¿no? Sí. Comienzan al mismo tiempo. ¿Ya? Paso número 7. Ver cómo esos 490 años es solo la primera parte de los 2300 días perteneciendo a la nación judía. Es solo la primera parte. De esos 2300 días perteneciendo a la nación judía y al Mesías como Cordero y el final de ella, de los 2300 días, se aplica a Cristo como sumo sacerdote. Y ya con todos esos pasos, el paso número 8 es encontrar el fin de los 2300 días. Que ya con todos esos pasos es muy fácil identificar el final de los 2300 días. Antes de comenzar, le voy a leer unas citas. El libro Testimonio para Ministro, página 112. Miren lo que nos dice Dios de parte de su mensajera. Miren para acá. Dice: se necesita, aquí habla de Daniel y Apocalipsis. De Daniel y Apocalipsis. Dice: se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, pero especialmente Daniel y el Apocalipsis. ¿Eso quién es que lo dice? Lo dice Dios a través de ella. Se necesita un estudio más detenido de la palabra, pero tiene que presentársele mucha atención ¿a qué cosa? A Daniel y Apocalipsis. A ver, la pregunta es la siguiente: si Dios lo dice, ¿es por algo que lo dice? Claro que sí. Deben recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra. Leed el libro de Daniel, evocad punto por punto la historia de los reinos allí presentados. Contemplad a estadistas, consejos, ejércitos,
poderosos, y ved cómo Dios obró para abatir el orgullo de los hombres y arrojar la gloria humana en el polvo. Dice en la página 114, esa era la página 112. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. En otras palabras, está diciendo Dios aquí que los libros de Daniel y Apocalipsis, cuando sean realmente comprendidos, traería un reavivamiento y una reforma en la vida del adorador. Amén. Es increíble lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Porque cuando nosotros profundizamos en esa profecía, nosotros verdaderamente entendemos quién es Jesús. Le abrimos el corazón a Cristo y Señor, ven a vivir a mi vida, pues si tú has hecho todas esas cosas maravillosas por mí, y mira cómo me has abierto el panorama profético para poder entender todo lo que ha pasado, lo que está sucediendo y lo que ha de venir. Es increíble que lo que ha de venir está en la mano aún de Cristo, el que todos los reinos se lo presentó a Daniel cuando estaba en Susa, junto al río Ulai. Aquí hay un párrafo, se lo voy a dejar para el final, cuando lea Daniel 12. Pero voy al que está abajo. Profetas y Reyes, página 402. Profetas y Reyes, 402. El primero, Testimonio para Ministro, página 112. Párrafo 2. Y el otro, 114. Párrafo 3. Ahora, Profetas y Reyes. Acuérdense, cuando yo digo Testimonio para el Ministro, TM. Profetas y Reyes, PR. Página 402. Mira lo que dice aquí. A medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial. Es decir, mientras más nos vamos acercando a Cristo, porque están ocurriendo todos los eventos que están ocurriendo y nosotros estamos mirando aquí todo lo que estemos viendo, porque obviamente tenemos que estar al tanto de la historia profética. Además, cuando nosotros estudiamos bien detenidamente el ministerio del cuerno pequeño, nosotros lo que estamos haciendo es quitándole de la mano la obra que Él quiere hacer, porque nosotros somos los que vamos a defender el mensaje de Dios que Él le teme. ¿Se acuerdan de Daniel capítulo 11? Que noticias del norte y del oriente le atemorizarían. Cuando nosotros estamos estudiando estas cosas, Satanás se pone furioso. A Satanás no le agrada que nosotros estudiemos los libros de Daniel y de Apocalipsis. Escuchen bien, miren para acá. A medida que nos vamos más acercando al fin, nosotros debemos de escudriñar estos libros. Dice, la profecía registrada por Daniel exige nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo que nosotros estamos viviendo. ¿Usted quiere saber todo lo que viene? Toda la historia que nosotros estamos viviendo ahora mismo. Estudiemos el libro de Daniel. Mira, aquí lo dice. Estudiemos el libro de Apocalipsis, que es la revelación misma. Cuando no entendemos Daniel, podemos ir al Apocalipsis y se nos abre todo el panorama profético. ¿Entiendes? Entonces, viendo todo esto, nosotros lo único que podemos decir es, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Aparte de todo esto, quiero leerle una cita que dice: son muchas las preciosas verdades, a ustedes se las saben de memoria, primero escrito, página 63. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios. Multitudes. Es verdad, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:18. Pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita ahora. Hay multitudes, más. Todas las iglesias están predicando verdad, pero hay una verdad presente, y la verdad presente es Cristo a dónde se encuentra ahora, lo que está haciendo Cristo ahora, y lo único que revela esa verdad presente se llaman Daniel y Apocalipsis. Miren para acá. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni a santificar el alma. En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Como dice aquí, cuando se predican temas que no son la verdad presente, lo que sucede es que no hay una unidad del rebaño ni hay santificación del alma. Y uno puede decir, primero escrito, página 63. Después yo te voy a enseñar qué es lo que son estos libros que yo estoy leyendo. Entonces, todo eso está aquí en la Biblia, estos libros.
una profeta que se levantó en esa fecha, 1844, la fecha que decía la profecía de Daniel, que se llama Elena White. Después vamos a hablar de eso. Escuchen para acá. Por ahí hay muchas iglesias que están predicando verdad y que están hablando de unidad, y hay una unidad, que uno ve que hay unidad. Inclusive en la iglesia católica hay una unidad, todo el mundo sentadito, todo el mundo reverente, pero es una aparente unidad. Porque la verdadera unidad está basada no en estar unido en el error, no en estar unido en levantar la bandera falsa de la falsa profecía encendida por la tea infernal satánica. La verdadera unidad está en levantar la bandera de la verdad, defender la verdad a filo y espada. Esa es la verdadera unidad. Escuchen para acá un momentico lo que sigue diciendo, cuál es la verdad presente que el rebaño necesita ahora para la santificación del alma y para la unidad verdadera del rebaño. Escuchen para acá. Pero los temas, como el santuario en relación con los 2300 días, lo pone de primero. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual, establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros de Dios. ¿Cuáles son los temas que explican el movimiento pasado? ¿Qué es lo que era el adventista pasado? ¿Cuál es nuestra posición actual? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El único tema que va a decir qué es lo que nosotros tenemos que hacer. La verdadera tarea de un atalaya para este tiempo es el tema de la verdad presente. Establece la fe de los que dudan en cuanto al chasco, dudan en cuanto al tiempo pasado. Y dice que dan certidumbre para el glorioso futuro. Es decir, este tema de la verdad presente abre el panorama profético, te esclarece la vista y te ayuda a ver acción desde el lugar donde te encuentras. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en cual nosotros debemos de espaciarnos. Y realmente es tan importante esa certidumbre del futuro, porque vivimos en tiempos tan difíciles que sin esa certidumbre del futuro. Exactamente. Dice también el santuario y los 2300 días. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente los temas adecuados para explicar. Dice, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos de la manera como Dios nos ha conducido en el pasado. Amén. ¿Qué es lo que significa esto de santuario y 2300 días? El santuario es el santuario de Cristo celestial, el santuario por donde Él ha pasado y está pasando ahora, haciendo toda su obra de expiación, redención y salvación al ser humano. Y los 2300 días es la profecía que se le dio a Daniel, que al final de esta profecía se purificaría, ¿qué cosa? El santuario. Y entonces Daniel decía, ¿pero qué santuario? No puede ser este. Y a Daniel se le dijo, cierra, que esto no es para ti, esto es para el tiempo del fin. Era el santuario celestial que tenía que ser purificado. Y al final de la purificación del santuario tenía que suceder algo, porque tenía que levantarse un pueblo, que es el pueblo que entraría con Cristo al lugar santísimo del santuario celestial. Ahora vamos a ver un poquitico y vamos a introducirnos un poquitico más en la palabra de Dios. Miren para acá, por ejemplo, vamos a retocar 2 o 3 cosas donde nos quedamos esta mañana para seguir ya todo el hilo donde nos quedamos esta mañana. Dice, en Daniel capítulo 8, en el versículo 13, nos dice, entonces oí a uno de los santos que hablaba, y otro santo preguntó a aquel que hablaba. Oigan cuál fue la pregunta. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo? No digo la palabra sacrificio porque no aparece en el hebreo original. La visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. En un momento explico un poquitico más acerca de todo esto. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Yo quiero que noten algo. Esta mañana vimos que si tiene un asta, es porque tenía un principio. Y ya vimos que el principio de esta profecía fue en el principio de toda la visión, porque ahí está hablando de Echazón en el versículo 15. Era la visión completa del capítulo 8. Y la visión comenzó con el carnero en los días de los medos y los persas,
Ahí era cuando comenzaría el principio de los 2300 días, pero la visión terminaba con el cuerno pequeño. Quiero que lo vean un momentico, porque el cuerno pequeño tiene que ver con quién es el cuerno pequeño. Han estudiado el capítulo 7 del libro de Daniel. ¿Quién es el cuerno pequeño? Que se levantaría de la bestia grande, terrible y espantosa. Roma. La bestia grande, que le iban a salir 10 cuernos, era la misma Roma. Los romanos fueron los que quebraron. ¿A quiénes quebraron? Aquí, según el cuerno pequeño, se levantaría porque se iba a romper el cuernecito del macho cabrío, que era Grecia, y entonces iban a salir para diferentes lugares 4 cuernos, y de uno de ellos salía un cuerno. Eso es en esta profecía del capítulo 8, pero en el capítulo 7 está mucho más fácil. Mucho más fácil. En el capítulo 7 aparece un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Es Grecia. Pero dice que a este leopardo lo derribaría la bestia grande, terrible y espantosa. Que esta bestia tenía, ¿cuáles eran las características de esta bestia? 10 cuernos. ¿Quién es esta bestia y quiénes son estos 10 cuernos? Los que han estudiado el capítulo 7. Roma, aquí lo dice claramente. Un rey que venía detrás de Grecia. ¿Quién fue el reino que destruyó a Grecia? En el 168, porque Grecia duró desde el año 331 a.C. hasta el 168 a.C. Y entonces en el 168 vino el reino más largo de la historia. Tanto está profetizado en la bestia más grande que todas las demás, tanto en los pies de la estatua, que cuando usted mira la estatua, las piernas eran de hierro. Era la parte más larga de toda la historia, en todas las profecías. Roma es el reinado más largo, desde el 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Ese fue el reinado de Roma. Pero en el mismo Roma, que iban a salir 10 cuernos, que eran las naciones unidas, que se iban pero al mismo tiempo se iban a dividir. Eran las naciones europeas, que estaban los anglosajones, los visigodos, los ostrogodos, los cérulos, los vándalos, que hoy en día son los españoles, los franceses, los ingleses. Ahí el cuerno pequeño iba a salir entre esas 10 naciones. Eso está todo en el capítulo 7. Pero iba a derribar a 3 de esos cuernos para poder levantarse, que fueron los que le hicieron fuerza. Eran los reinos arrianos, que no tenían que ver nada ni con el Papa ni con la religión. Eran los reinos arrianos. Estaban en contra de lo que cree el papado acerca de Dios, de la Trinidad y todo lo demás. Después le explico un poquito sobre Arrio. Y esto sucedió entre el año 508 y el 538, que desde el 508 fue toda la fuerza que hizo Roma para poder en el 538 comenzar con la supremacía papal y comenzar con todas las reyes impuestas de Roma, y allí fue donde comenzó la persecución. Fue el pueblo romano. Así que todas las profecías nos vienen indicando a un reino romano horizontal y a otro vertical, que es lo que hace el capítulo 8 del libro de Daniel. El capítulo 8, miren lo que dice. Miren para acá. Voy a leer el versículo 9. Dice: de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. En el capítulo 11, lo que hemos estudiado, nos dimos cuenta que fue la gran obra que hizo Roma, que él creció. Ese es un crecimiento horizontal a todas las partes de la tierra. Conquistó rápidamente todos los reinos porque venció a Grecia. Y Grecia era el imperio que dominaba el mundo entero en aquel tiempo. Ahora Roma llegó a ser el imperio dominante desde el 168 en adelante. Y entonces llegó también a la tierra gloriosa, que era el pueblo de Israel. Pero dice el versículo 10: y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Así que ahora tenía una extensión horizontal, pero comienza de momento del verso 10 en adelante con una extensión. Ahora viene hacia arriba. Ahora quiere tocar algo que no se puede tocar. Ahora quiere tocar al cielo, se quiere engrandecer contra el ejército del cielo. Y miren ahora lo que quiere hacer. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. A mí no me da el tiempo para tocar punto por punto y palabrita por palabrita. Se lo voy a decir con mis palabras, pero yo aquí tengo toditos los versículos que dice quién es el ejército del cielo, quiénes son las estrellas, cómo es que lo echó por tierra, cómo es que la pisoteó, quiénes son todo eso. ¿Y saben quién es el ejército del cielo y cómo echa por tierra y la pisotea? El ejército del cielo y las estrellas son los santos del Altísimo. Las estrellas en profecía significan los mensajeros de Dios. Y el ejército del cielo, el príncipe de los ejércitos, aquí en el mismo capítulo
8 aparece 2 veces el príncipe de los ejércitos, en el versículo 25 también, en el capítulo 11, en el capítulo 9 también, en el capítulo 7, siempre el príncipe en el libro de Daniel se refiere a Cristo, y el príncipe de los ejércitos es porque Cristo es el príncipe de todos aquellos ejércitos que le siguen, tanto los ejércitos celestiales como los ejércitos de aquí de esta tierra. El cuerno pequeño de esta tierra hizo una obra contra el mismo Dios, atacando a su ejército primeramente, que fue lo que sucedió automáticamente cuando impuso Roma papal sus leyes, empezó a perseguir a los que les puso disidentes. Y ahí es donde tenemos el conflicto de los siglos, los primeros capitulitos que nos vienen describiendo toda esta atroz persecución y cómo el pueblo de Dios tuvo que esparcirse por todo el mundo. Ahora escuchen para acá. Ahora miren, eso no se quedó ahí. Dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Oye, pero qué cuernito es de. Contra el príncipe, contra el mismo Cristo. Hermano, yo tengo todos los textos aquí para mostrarles que Cristo, el príncipe, son multitud de textos que si empiezo ahora no termino. Ustedes saben que son bastantes textos y ya lo hemos demostrado en lecciones anteriores. Contra el mismo Cristo se engrandeció y le fue quitado el continuo. La palabra sacrificio no aparece. ¿Qué cosa es eso del continuo? Aquí está hablando de santuario solamente. El continuo es el vicio que se hacía diario en el santuario. Aquí Daniel 8 está en el contexto, antes de llegar a la purificación del santuario. Escuchen bien lo que estamos hablando. Está en el contexto, ya después que separa el cuerno pequeño, del lugar santo del santuario celestial. No sé si me están entendiendo. Ya Cristo había ascendido a los cielos. Ya se había levantado Roma. Ya se había levantado Roma papá. Ya estamos ya en el 500 y pico. Y ahora se engrandece contra el príncipe de los ejércitos del cielo y le quita el continuo. ¿A qué santuario se está refiriendo? Si el santuario fue destruido en el año 70 después de Cristo. Ya no existía santuario terrenal. El continuo era lo que se hacía diariamente, que continuamente se ofrecía un cordero en la mañana. Mira, es más, cuando usted habla con un hebreo y le dice, el continuo es el tamí. Eso lo sabe de memoria. Él sabe que lo que es, cuando tú le hablas el tamí, él dice, ese es el continuo. Y el tamí es simplemente el sacrificio de la mañana y de la tarde, que es continuamente se utilizaba el atrio del santuario y el lugar santo del santuario. Así que estamos ahora parados en el lugar santo y el ministerio de Cristo, en este momento, cuando Él se engrandece contra el príncipe de los ejércitos, Él está allí en el lugar santo del santuario celestial, y lo que está haciendo el cuerno pequeño es atacándole su continuo. Es decir, ¿qué es lo que hace un sacerdote o un sumo sacerdote en el lugar santo del santuario, en el continuo, diariamente? El cuerno pequeño está haciendo aquí es atacando el continuo. Y el continuo no es la obra como tal del cordero. El continuo, a donde se encuentra Cristo, es la obra del sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote era el que entraba al lugar santo. El cordero no entraba como tal al lugar santo. Lo que entraba al lugar santo era la sangre que se ofrecía en el atrio. Y la sangre que se ofreció en el atrio en el día antitípico fue la sangre de Cristo Jesús, que vamos a llegar ahorita un momentico a Hebreos capítulo 9, para ver toda la explicación del libro de Daniel. Entonces mira, este cuerno pequeño está atacando el continuo de Cristo, el ministerio de Cristo, que es el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el lugar santo. En el lugar santo hay algunos mobiliarios que todos los días se hacía algo en estos mobiliarios. Estos mobiliarios del lugar santo son el candelabro, que continuamente se le echaba aceite, diariamente se le echaba aceite al candelabro. La mesa de los panes, que continuamente se cambiaban los panes. Esto era de continuo, para que los panes no se echaran a perder y para que los panes estuviesen representando la palabra de Dios, y el aceite es el Espíritu Santo. Y continuamente la oración de los santos en el altar de incienso. El sumo sacerdote, yo no le voy a explicar toda la obra, pero él hacía en cada uno de los mobiliarios una obra, y él asperjaba la sangre en el velo del santuario que separaba el lugar santo del lugar santísimo del santuario terrenal. Ahora, ¿por qué estamos diciendo que el cuerno pequeño atacó el santísimo? Dice que el cuerno pequeño se puso en el lugar del ministerio de Cristo. Dice la palabra de Dios que hay un solo mediador, un solo intercesor entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo. Hombre. Pero sin embargo, aquí hay uno que se tomó la autoridad de Cristo, poniéndose como intercesor en el lugar de Cristo en esta tierra. Se le llamó sumo pontífice. Y el pontífice es lo que hace Cristo, que es el puente entre el hombre y Dios. Es el único intercesor. Y Él no solamente puso a María, sino que también se puso Él. Y Él dijo ahora que Él es el que presenta la palabra, y era el único que presentaba la palabra. Y hay del que cogieran en el pueblo con la palabra de Dios.
ellos eran los únicos que tenían autoridad, ellos fueron los que quisieron hacer hasta cambios en la propia Biblia con la palabra de Dios. Ellos eran los que decían que tenían el Espíritu Santo. Y ellos eran los que hacían toda la obra de la intercesión del Espíritu Santo, y que ellos podían mandar a aquel lugar y hacer cualquier cosa, como el ministerio del Espíritu Santo aquí en la tierra, que todo lo que hace el Espíritu Santo aquí en la tierra es mandado por el ministerio de Cristo en el santuario celestial, y estaba atacando directamente el ministerio de Cristo y del Espíritu Santo, atacando el candelabro y atacando la mesa de los panes, pero también... a ver si yo entendí con eso de, porque yo tampoco he entendido mucho eso de que se ataca el continuo, ahora ya que ya los ritos acá quedaron atrás y que ahora es que está Cristo en el santuario celestial. Lo que tú estás queriendo decir es que con las abominaciones que comete actualmente la iglesia, el cuerno, Exactamente. está atentando contra lo que Cristo está haciendo. Exactamente. En el cielo. Exactamente. Ya, ahora. Gloria a Dios. Ahora, eso lo explico un poquitico mejor el capítulo 11 y muchísimos pasajes de Apocalipsis y de aquí mismo de la Biblia. Pero el atacar el continuo es atacar. Mira, si uno no entiende el santuario terrenal, no va a entender nunca el celestial. Si no estudiamos el santuario terrenal, no vamos a entender qué es lo que hace Cristo allá arriba y cómo es que Satanás se encargó de atacar esa verdad de Cristo allá arriba en el cielo. Ustedes me están entendiendo, mi hija, perfectamente. Pero él ataca también el altar de incienso. En el altar de incienso, diariamente subía un incienso que se echaba de lo que había en el atrio, el sacrificio que se hacía en el atrio, en el altar de incienso, y subía un humo que chocaba con las cortinas y se pasaba al lugar santísimo, que ese humo era el símbolo de las oraciones de los santos, la intercesión continua, diaria, que llegaba hasta el Padre en la chequina, donde se revelaba la gloria de Dios en el lugar santísimo. Pero este cuerno pequeño, atacando el continuo, atacó las oraciones de los santos. ¿Haciendo qué cosa? La misa y eso. La misa, ¿qué más? ¿Qué más? La oración que tiene que llegar directamente al Padre, la confesión al Papa, al confesorio, atacando directamente. Miren, yo tengo un papel completo, no sé si lo tendré ahí. Yo no vine preparado para tocar este tema como tal, porque este no es el tema. Pero Dios me está guiando porque parece que esto se necesitaba aquí. Este no era el tema. Pero escuchen para acá. Yo tengo un papel desde que Roma comenzó hasta el 178, todos los cambios que ha hecho con fecha y con todo. Es tanta la variación, todos los cambios y todas las cosas que ha ido añadiendo. La hostia. Ese fue el sacrificio de Cristo, atacando el continuo que se hacía diariamente, porque dicen que cuando se comen la hostia, están comiéndose literalmente el cuerpo de Cristo, la más grande de todas las abominaciones, haciendo a Cristo un muerto nuevamente, cuando la palabra de Dios dijo que era un sacrificio una vez y para siempre, y que esa sangre para siempre servía de expiación. Entonces, poco a poco, el cuerno pequeño fue poco a poco. Le digo ya, es una lista larga, mi hermano. Déjame ver si la tengo aquí. El bautizo de la mullerita. Gloria a Dios. Yo se la voy a leer después. La iglesia católica, la poca veces que fui le doy gracias al Señor porque nunca me pude comer esa hostia. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la más grande de todas las abominaciones de la iglesia católica. Cuando te comes la hostia. Yo tenía un propósito. Es más, nosotros tenemos en el papel que dice que cuando nos comemos la hostia, dice que Cristo se hace más pequeño que el Papa. Usted sabe, porque no lo hemos leído. Son documentos oficiales de la iglesia, oficiales que tú lo vas y lo buscas en el libro, y la iglesia lo dice. Lo que pasa es que ella no se lo da abiertamente al mundo para que todas las iglesias puedan venir a ella. Ella no lee esas cosas, pero son documentos oficiales que existen y que ella cree, porque ella fue poniendo poco a poco la tradición y fue dejando el mandamiento de Dios a un lado por la tradición de los hombres. Él me recordó, mira, ya sé, era porque yo visitaba para hacer una clase de catecismo, ¿no? Sí, el catecismo. Y entonces yo tenía que pasar esa clase para hacer la primera comunión. La primera comunión. Y entonces que se comía la hostia era el que hacía la primera comunión, pero nunca logré hacer ni la comunión ni nada de eso. Y que te explica muy poco qué significa comerse esta hostia. Dicen que, dicen que el Papa, cuando se come la hostia, todos, el Papa, cuando se come la hostia, Cristo baja y desciende y viene a vivir a la vida. Y que el Papa, Cristo se sujeta al Papa.
y que todos los ángeles del cielo en ese momento santo y sagrado se sujetan al Papa, y que el ángel que se decida desobedecer las órdenes del Papa, el Papa tiene el poder para meterlo en el infierno. Dios. Así dice. Eso es blasfemia simplemente. Eso Eso es blasfemia, son blasfemia tras blasfemia. No, por favor. Exactamente. Gloria a Dios, pero bueno, le voy a seguir leyendo. Dice versículo 11. Este ya es Roma papal. Este es Roma después de 538. A partir del versículo 11 en adelante dice: y se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos del cielo, y por él fue quitado el continuo. Yo no le he dado todo, pero esto se lleva 1 o 2 sermones nada más a hablar de estas cosas. Yo lo que le estoy hablando por arribita, para que vean qué cosa es el continuo, y si usted estudia un poquitico más el santuario, el libro de Levítico, van a poder entender mejor lo que hizo Cristo en el santuario celestial, y que fue lo que atacó Roma en esta tierra para echarlo por tierra. Y ahora miren qué cosa más linda lo que viene ahora. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Es decir, el santuario celestial fue echado por tierra porque ellos hicieron santuario en esta tierra, y a las catedrales, ellos le llaman, las catedrales son simplemente el santuario del Papa. Y todo lo que se hacía en el santuario celestial ahora se hace aquí en el santuario de la tierra, y así echaban ellos por tierra. Y uno dice, bueno, ¿cómo eso de que lo echan por tierra, de que lo hacen al Hijo del Hombre inmundo, de que pisotean la sangre? En el libro de Hebreo allá dice que el que pisoteare la sangre de Cristo, espérate un momentico, se lo voy a buscar ahora para que ustedes vean, el libro de Hebreo capítulo 10, para que ustedes vean que sí. Créeme que hay una cosa también, no existe ya santuario terrenal, ¿verdad? Porque Cristo en el celestial pasó en el 1844 el lugar santo al Santísimo. Ahora él está oficiando como nuestro sumo sacerdote, y este cuerno ha echado por tierra el ministerio sumo sacerdotal de Cristo. ¿Te acuerdas que en el terrenal había un año entraba una sola vez al Santísimo para hacer el Yom Kippur? Por eso que hay que entender el santuario para poder entender lo que Cristo está haciendo. Hay que entender el santuario. Entonces, esa vez al año simbólicamente es el Yom Kippur que está sucediendo ahora. Ahora yo le voy a hablar un poco sobre eso. Como sacerdote que nosotros lo tenemos. Satanás está encargado, y el Papa, en que nosotros no entendamos que tenemos un sumo sacerdote que está oficiando en el santuario celestial en favor de nosotros, y que existe un Yom Kippur. Yo le voy a leer un poco sobre eso. Que es continuo. No, ya ese es una sola vez para siempre. Hasta que Cristo viene. Sí, hasta que Cristo venga. Porque continuo era el servicio diario, pero una vez al año era que se hacía Yom Kippur. Escuchen para acá un momentico. Porque aquí en el versículo 10 dice que de las estrellas de Dios dice que la pisoteó. Yo no dice, ¿cómo es eso que va a pisotear a los santos de Dios? No, en Daniel 8:10. Y más para abajo dice también que pisotea al ejército. Dice, ¿cómo es eso? Miren aquí lo que dice en Hebreo capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto, el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es decir, sí puede ser que se pisotean a los hijos de Dios, porque al mismo Hijo de Hombre hay muchos que con sus acciones los pisotean. Es decir, estos pasajes nos están diciendo que el papado con sus acciones pisoteó a los hijos de Dios cuando mató a filo de espada, que aquí están todos los 4 instrumentos con cuales los mató en el capítulo 11. Eso está en Hebreo 10. Eso está en Hebreo 10:29. El que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto. ¿Te das cuenta que es con las acciones que cuando uno rechaza la sangre de Cristo, cuando tú predicas el Evangelio a una persona y esa persona rechaza el Evangelio, rechaza el sacrificio de Cristo, rechaza ahí al Hijo de Dios y lo pisotea también al Hijo de Dios? Quieren validar el sacrificio. No lo aceptó. Exactamente. Pero vamos a seguir leyendo sobre el cuerno pequeño y qué es lo que es todo esto sobre el continuo y qué es lo que estaba haciendo ese cuerno pequeño para poder llegar a los 2300 días, para que vean que el contexto, dónde está el contexto de los 2300 días. Miren para acá. Versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio continuo, y en el lugar de su santuario, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, a causa de la prevaricación. ¿Qué es la palabra prevaricación? ¿Se acuerdan de la palabra prevaricación? Es la palabra más fuerte para pecado en el Antiguo Testamento. Hay 6 palabras para pecado.
está abominación, está pecado, está hierro. Hay muchas palabras para pecado en el Antiguo Testamento, y en hebreo la prevaricación es la palabra más fuerte para pecado. Y eso lo hizo el cuerno pequeño porque cometió abominación. Cuando vamos nosotros al capítulo 13 del libro de Apocalipsis y otros libros, aquí mismo en Daniel, en el capítulo 11 también, lo que no me voy a meter en el capítulo 11 porque es muy difícil, no lo vamos a poder entender. Dice que este cuerno pequeño hizo abominación. ¿Y qué es la abominación según la palabra de Dios? A Cristo se le acusó como que él estaba haciendo abominación y que estaba haciendo blasfemia. Se le llama blasfemo también al cuerno pequeño. Nombre de blasfemia tenía en el capítulo 13 también. ¿Qué es lo que es blasfemia? Mentir, engañar. Blasfemia. A Cristo lo querían matar, lo querían apedrear. En el nombre, ¿pero por qué? Es decir, acreditarle a la obra de la obra que hace el Espíritu Santo, acreditársela a Satanás. ¿Por qué me queréis apedrear? Porque tú siendo hombre, ¿te hace quién? Te hace Dios. Pero en la otra ocasión te dice blasfemia. ¿Pero por qué? Porque tú siendo hombre perdonas pecado. El único que puede perdonar pecado se llama Dios. El único que se puede hacer igual a Dios se llama Dios. Jesucristo lo acusaban de blasfemo, pero él estaba diciendo la verdad. Es decir, lo que hizo el cuerno pequeño fue exactamente lo mismo. Se hizo igual a Dios y empezó a perdonar pecado. Blasfemia. Eso es blasfemia. Eso es blasfemia. Entonces miren lo que sigue diciendo. A causa de la prevaricación fue entregado al ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Qué echó por tierra? La verdad. ¿Y qué es la verdad en la palabra de Dios? Jeremías 10:10 nos dice que la verdad es el Padre. La única verdad que existe es el Padre, el Dios verdadero. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Ahora, hay un hombre en esta tierra que se hizo llamar el Santo de Dios. Padre. El Santo Padre. O Padre. ¿Verdad? O el Padre Eterno, que son uno de los títulos que se le da al sumo pontífice. Cuando en la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 23 dice el Señor: no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra. ¿Viste? Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Él no se quedó solamente allí como Padre, sino que también echó por tierra la verdad del Hijo. ¿Qué dice? Juan 14:6. Juan 14:6. ¿Cuál es la segunda verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Ya vimos ya cómo se puso en el lugar de Cristo. ¿Puedo decir algo ahí? Porque también no solamente los católicos, hermanos, aquí en las denominaciones Son hijas de la ramera. son hijas de la ramera, diciendo que bajo la cobertura de mi papá espiritual. Sí, no, eso es blasfemia. Eso es apostólico, profético. Eso es blasfemia y es un pecado grave delante de El Señor Dios. habla claro, no digáis a nadie Padre en esta tierra. ¿Entiendes? Entonces, echó por tierra la segunda verdad, que es la verdad del Hijo. Todo lo que era del Hijo se lo usurpó el mismo cuerpo pequeño a través de un hombre sentado allí en el trono, que es el trono según de ellos, el trono de David, en la basílica de San Pedro. Porque él, según ellos, dijo: Pedro, sobre esta piedra, él le dijo a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le quitaron todo el derecho a través de todas las abominaciones que hicieron en contra de Cristo Jesús. La tercera verdad es el Espíritu Santo. Juan 16:13 y primera de Juan 5:7. El Espíritu de verdad, Él os guiaría a toda la verdad. Y Él usurpó el lugar del Espíritu Santo, haciéndose en toda la tierra el representante de Cristo aquí. Y puso varios representantes en todas las ciudades del planeta Tierra. Puso curias y puso muchas iglesias y catedrales en todos los lugares, así representando y haciendo la obra del Espíritu Santo, y que su cobertura llegaba a toda la tierra, haciendo así el trabajo del Espíritu Santo. Segunda de Corintios también 4:4. Dice: léelo. En los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es? El diablo. Satán. Le cegó el entendimiento, el Dios de este siglo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, de los que no quisieron amar la verdad, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Y esto que estamos leyendo aquí es no más que la gran apostasía que vendría antes de la venida de Cristo,
que está profetizada en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 3 en adelante, que tenía que venir una gran apostasía. Carlos quiere decir algo. Sí, no, quería decir que por eso es que hay tanto catolicismo a nivel universal. Exactamente. Porque en cualquier montecito, en cualquier ciudad, en cualquier lugar, el Papa mandaba poner una iglesia. Ya lo Y siguen, como ¿verdad? creían en Dios, los que creían en Dios, bueno, ahí se habla de Dios, vamos a ir. Y saber que estaban cayendo en un pecado sin quererlo. Porque Exactamente. eso no era de Dios, eso era de Satanás. Gloria a Dios. Segunda Tesalonicenses para la gran capítulo apostasía. 2, del 3 al 8. Aquí dice, echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó, y ya hemos visto cómo echó ya 3 de esas 5 columnas de la verdad por tierra, pero todavía nos faltan 2 más. Juan 17 dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Y si la palabra es la verdad, él dice, no, la palabra de Dios no. La iglesia prevalece por encima de la palabra de Dios. O sea, yo se lo voy a mostrar a ustedes para que ustedes vean cuándo se metió esa abominación tan grave de la tradición. Grande, ¿saben cuándo se metió la abominación de la tradición? En el 1111. Que eso siempre se me graba por la fecha. La tradición hizo de que la iglesia tuviera supremacía sobre la palabra de Dios, que al decirle Santo Padre y todo lo que la iglesia diga se acepta sin decir nada, con boca cerrada, por encima de cualquier cosa que diga la palabra de Dios. A eso ha llegado el catolicismo. Entonces echó por tierra la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios, y nos queda una sola verdad. Salmo 119. Iba a decir también que acordado de la cantidad de Biblia que recogió el catolicismo. Ajá. Y le dio candela en aquel parque para Francia. No, eso fue otro evento, eso es una cosa más grande. Eso es cuando se le da la herida mortal al papado, cuando el general Berthier, quemado por Napoleón Bonaparte, viene y le da la herida mortal, y eso fue en 1798, exactamente en la fecha, cuando recibiría la herida mortal, y ahí comenzaba entonces la bestia que viene del abismo, ya ese es otro tema. Pero en los días del papado hizo lo mismo, recogió todas las Biblias, inclusive aparecen las fotos todavía de la Santa Inquisición, como las Biblias están encadenadas y no podía tocarla nadie. Eso lo hizo la quinta verdad. Vamos a la quinta verdad. Salmo 119, versículo 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Y 142, tu justicia es justicia eterna, y tu ley es la verdad. ¿Qué hizo este falso con la ley de Dios? Bueno, el cuerno pequeño, el mismo cuerno pequeño. Yo no voy a tocar todos los puntos. Ya le digo que estamos aquí por arribita, muy por arribita. Hermano, nosotros hemos profundizado en esto, pero tanto. ¿Se acuerdan? En casa de Mario dimos solamente del capítulo 7 del libro de Daniel 12 temas. Y el último de los 12 temas, el último de los 12 temas del capítulo 7, nosotros pasamos punto por punto de cada capítulo. El último se llamó El cuerno pequeño en la iglesia adventista del séptimo día. Después ya de salir de todos los lugares, esto es tremendo. El capítulo 8 también. Fuimos punto por punto de todos los capítulos, nada más nos faltó el capítulo 12. Pero escuchen para acá. Miren lo que hizo el mismo cuerno pequeño. Salmo 119, versículo 142 y versículo 151. Miren para acá en el capítulo 7. Miren para acá. Ya estamos ya en la quinta columna de la verdad, y fuera de eso en la Biblia no hay más verdad. Pero él se encargó de echar la verdad por tierra, hacer cuanto quiso y prosperó. Ya le digo, ya me voy a tocar el capítulo 11 porque es muy difícil, no lo van a poder entender si no llevan un hilo. Pero miren para acá, porque el capítulo 11 le pone el punto a cada cosa que estamos viendo. Pero dice aquí, en el capítulo 7, hablando del cuerno pequeño, miren para acá lo que iba a hacer. Dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino. Voy un poquito más adelante, porque ese es Roma. Y a los 10 cuernos, 24, significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a los 3 de ellos derribará. Esa es la obra que hizo con los ostrogodos, con los vándalos y con los érulos. ¿Cómo lo derribó? Lo echó a un lado. Los reinos arianos. Dice, y hablará palabra contra el Altísimo. Miren que es casi lo mismo que estamos viendo aquí en el capítulo 8. Mira lo que iba a hacer el cuerno pequeño en cuanto se engrandecería
Iba a derribar primero a los que estaban al lado de él, pero después iba para arriba. Aquí en este mismo capítulo dice que creció, iba a crecer sobremanera, por encima de todo. Hablará palabra contra el Altísimo. Aquí nos los aclara un poco más, ¿verdad? Es contra el mismo Dios. A los santos del Altísimo quebrantará. Es decir, no solamente se iba a meter contra Dios y contra Cristo, que es el Altísimo por su habitación, lo dice el libro de Salmos, sino también con los santos del Altísimo, con la niña de los ojos de Dios. Dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Me acuerdo que dimos 3 temas nada más. ¿Qué es lo que significa cambiar los tiempos? Eso fue maravilloso, créanme, maravilloso. El cambio de los tiempos es más fuerte que el cambio de la ley. Nada más le voy a tocar el cambio de la ley. El cambio de la ley que hizo el cuerno pequeño es el mismo que estamos viendo aquí, que echaría por tierra la verdad, y es la quinta de todas las verdades. Echó por tierra la verdad. ¿En qué año específicamente fue que cambió la ley? En el año, ya venía ya desde los tiempos de Roma, en el año 313 se convirtió Constantino, y ahí está todita la historia en el conflicto de los siglos. Se convierte al cristianismo el 12 de agosto del 312, discúlpenme. Y en el año 321 se pasó un edicto, que ese edicto fue una ley dominical, pero como tal allí no fue el cambio. El cambio como tal fue cuando llegó la Roma papal, quitó el sábado de raíz, puso el domingo y dijo que serían perseguidos todos aquellos que siguieran guardando el sábado. Eso cambiarlo. Las grandes persecuciones. ¿En qué año fue que Constantino, El cuarto mandamiento. la ciudad de Constantinopla? Hay iglesias que no son una católica, que guardan el domingo. Eso fue en el 325. En el 325. Son las hijas de la romera. Mira. ¿Y los tiempos? ¿A qué se refieren los tiempos? Cambiar los tiempos. A cambiar los tiempos, ¿qué se refiere? El cambio de los tiempos es el cambio del calendario profético de la palabra de Dios. Lo que hizo a través de... Ella me pregunta que qué es lo que es el cambio de los tiempos. Le digo que es lo más fuerte de todo. El cambio de los tiempos es el cambio profético de la palabra de Dios. Es el cambio de las profecías bíblicas. De esta misma profecía, Él se encargó, porque en el tiempo, escuchen para acá, nada más le voy a hablar por arribita del cambio de los tiempos para ir para el cambio de la ley. El cambio de los tiempos fue lo que sucedió, que con esa misma persecución que se provocó por haber cambiado la ley de Dios, el cambio de la ley no fue solamente quitar el sábado de raíz. Él quitó de raíz el segundo mandamiento de todos los mandamientos, y corrió el mandamiento por quitar el mandamiento, y tuvo que el último de los mandamientos, ¿qué hizo con el último? Lo dividió en 2 para que dieran 10 mandamientos. No codiciarás la casa de tu prójimo y no codiciarás la mujer de tu prójimo. Eso hizo el papado. Ahora, hoy en día el mundo cristiano sabe que la idolatría no es de Dios, pero se quedó con uno de los mandamientos y no está guardando el sábado. El mundo cristiano, hay muchos que ya la gloria de Dios ha llegado a su vida y la verdad del sábado, y lo están guardando ahora para la gloria de Dios. Amén. No tomará el nombre de Jehová tu Dios en vano. Amén. Porque no dará premio. Pero Él cambió. Abarca todo. Ejemplo. Lo que creen en Dios es Él cambió lo de las imágenes también. También. Lo quitó. Y tú vengas a dar mensaje en el nombre del Señor. Me dice Dios, vengo de parte de Dios. Sí, ese mandamiento ocupa mucho. Escuchen para acá. Como consecuencia de todas las persecuciones y todo lo que hubo en los primeros siglos, ¿está copiando? Lo que hubo en los primeros, lo del cambio de la ley, del tiempo, como consecuencia de todas las persecuciones que hubo en los primeros siglos y de todo el esparcimiento del pueblo de Dios, los valdenses, los anglosajones, los albigenses, muchos pueblos por los Alpes, las famosas montañas de Inglaterra, de España, de Italia, de Francia, se llamaban los Alpes, se llamaba Israel de los Alpes, el Israel de Dios llevando la verdad. ¿Qué hicieron ellos con la palabra del Señor? Dios lo ayudó a ese pequeño pueblo que estaba siendo perseguido, que eran masacrados toditos. Cuando cogían a una comunidad de ellos en las cuevas, le echaban humo y los mataban, los prendían, le echaban perros, los devoraban, le picaban la cabeza, a las mujeres les metían. Ahí yo tengo todos los instrumentos de guerra y de tortura, todo lo que sucedió en esos 1260 años de persecución contra el pueblo de Dios. Pero Dios siempre guardó a su remanente. Dice que la tierra ayudó a la mujer cuando fue perseguida por 1260 años. Eso está en el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 6 y en el versículo 14 también, como
mientras el dragón arrojó agua como un río para arrastrar a la mujer, la tierra abrió su boca para ayudar, tragar el agua y ayudar a la mujer. La tierra es Estados Unidos en profecía, eso lo vamos a ver después, que fue el pueblo de Dios salió de Europa y vino a ser refugiado en Estados Unidos, y tanto en el capítulo 12 como en el capítulo 13, como en otros lugares de la profecía, aparece que la tierra es Estados Unidos, que hace esa ayuda a la mujer, y en Estados Unidos es donde se levanta este remanente de Dios para estos últimos días y da el mensaje de extensión universal. Partió de allí de los Estados Unidos. Entonces está aquí en la palabra de Dios, pero es mucho, ¿no? El tiempo no da y ni siquiera me he metido en el tema que vamos a tocar hoy, señores. Escuchen para acá. Tengo un poquito de... Como relación a todo esto, porque es maravilloso tocar todos estos temas. Hermano, nosotros tenemos que aprendernos todas estas cosas de memoria. Lean El conflicto de los siglos. Mire, pero tengo un poquito de cambio de los tiempos. Mira, como consecuencia de todo esto, se levantó, para la gloria ya y honra de Dios. ¿Se acuerdan cuando la Santa Inquisición, que mataban a la gente en el nombre de Jesús? Ustedes no se acuerdan de unos muñequitos por ahí que eran viejos. Decían, la peste al último. Ustedes no se acuerdan de esos muñequitos que están quemando a uno y hay un católico con una crucecita así. Sí. Así era como hacían. Eso es la Santa Inquisición. Los quemaban. Ay, hermano, mira, a las mujeres le cogían y le metían por su parte, por adelante y por atrás, una cosa que se llamaba la pera vaginal. Y cuando ya estaba allá adentro, hacía así. Salían todos los pinchos y entonces la desgarraban a las mujeres. Ataban a las personas con una mano por aquí, con la otra por aquí y por aquí, y azotaban a los caballos para que salieran disparados para todos los lugares. Cogían a las doncellas. Léanse un capítulo que se llama En los Países Bajos de Escandinavia, en el conflicto de los siglos. Mano, ustedes quieren aprender qué es lo que viene para nosotros. Léanse eso, mi hermano, porque dicen que Roma nunca cambia y ahora es que viene lo que nunca ha pasado sobre el mundo. Y dejan que ustedes lean el conflicto de los siglos. Todo eso va a pasar y hay más mártires que van a morir que los que murieron en la Edad Media. Danos un consuelo. Y fueron más de 200 millones de... Hermano, por favor, danos un consuelo. Que cuando eso suceda, Dios nos va a dar el don del martureo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando lean el conflicto de los siglos se van a dar cuenta que cuando los mártires morían en las llamas, morían cantando y alabando al Salvador. Las doncellas, en ese mismo capítulo, los Países Bajos de Escandinavia, enterraban a las doncellas con sus mejores vestidos. Ellas, como sabían que iban a morir, la enterraban bajo tierra con los mejores vestidos. Ellas dicen que cuando se levantaran en el día de la resurrección, recibir a su rey con las mejores ropas de gala. Así ellas eran enterradas y no sentían el martureo que hacían sobre ellas. No, quiero decir que el gobierno, cuando fue a pelear ahora, cogió el nombre de una tal Carlota. Esa fue una persona, según versiones he oído, de que ella se destacó a defender la religión, y para que no la siguiera el pueblo la amarraron, como tú dijiste ahora ahí, y amontaron los caballos. En el mismo tiempo, cuando le metieron a los caballos, a ellos la desgarraron. Y no sentían la muerte. La historia de Perpetuo. En el libro de los mártires hay un libro que es gordón, así gordo, es tan gordo que pero está en digital. La historia de Perpetua, esos muñequitos. Yo no sé cómo la Iglesia Católica tiene de hacer esos muñequitos de los mártires, mi hermano. Los muñequitos de Perpetua son reales. Fueron reales. Perpetua fue una mujer, así mismo como lo dice la historia, eso está en el libro. Real. Esos muñequitos son reales. Y el toro la chocó y le daba por aquí. Y nada, y le daba y no sentía nada. Y el tigre y el jabalí y no sentía, pero ¿cómo? Pero Perpetuo, ¿cómo que usted no ha sentido nada? No he sentido nada hasta que le echaron el animal que acabó con ella. Mis hermanos, pero no sentían, morían cantando y alabando a Dios. Pero Esteban mientras lo apedreaban, clamaba al Señor y decía, Padre. Por eso que se le dice mártir, martireo. Y jamás por alguien separarme. Amén. Pero Satanás se dio cuenta de que mientras más personas mataba, mientras más morían, mientras más sangre derramaba, más se multiplicaban. En el conflicto de los siglos lo dice, cuando uno caía, la sangre de ese mártir era como semilla que donde caía uno, miles existían. Porque la gente al ver el testimonio, acuérdense, dice la Biblia, Mateo 24:14, será predicado este evangelio del reino. ¿A dónde iba a ser predicado?
A todo el mundo. Pero ¿por qué iba a ser testimonio? Testimonio. Por testimonio, y en otras Biblias dice para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La palabra testimonio en el griego es martureo. Sin el martureo de los discípulos, cuando comenzaron el propio pueblo de Dios a perseguir y a esparcir la iglesia por todo el mundo, sin ese martureo no había evangelio. El evangelio no podía ser esparcido por toda la tierra. Al cabo de que empezaron a perseguir los discípulos fueron a Europa, a Asia, a África, y cogieron para los 4 continentes y se dispersó el evangelio. Salió de los contornos de Israel. Todo esto sucedió por el martureo. También sucedió en la Edad Media, de que se esparció mucho más el evangelio. Cada vez que veían a uno que moría, la sangre de él era como semilla que salían miles de personas. Pero Satanás se dio cuenta y dijo: no puede ser. Utilizó la segunda estrategia y el segundo instrumento contra la iglesia. Él ha tenido 2 armas contra la iglesia. Una es la persecución y la otra es la más letal, la más fuerte. Fue la infiltración. Y la infiltración la logró por los años 1500. Comenzó ahí a haber una reforma. Se llamaron los días de los reformadores, pero la reforma con Martín Lutero, donde Martín Lutero pudo hacer todo tipo de reformas dentro de la Iglesia Católica, hasta el punto que clavó las 95 tesis en la dieta y no murió. Y allí comenzó entonces Dios a hacer milagros y no murieron los que de aquí en adelante se paraban. Y entonces, ¿saben qué es lo que sucedió? Automáticamente, con esa reforma que vino para el mundo cristiano o para los protestantes, se llamaron protestantes a partir de ahí, vino una contrarreforma y ahora Satanás se iba a infiltrar dentro del cristianismo, cambiando los tiempos. Amén. ¿Ustedes están escuchando? Sí. ¿Cambiando los qué? ¿De qué manera iba a cambiar los tiempos? Martín Lutero habló contra el Papa, contra todas las abominaciones de sus días, y atacó directamente, como todos los reformadores, y dijo que este cuerno pequeño, hoy lo que no predican las iglesias, Daniel 7, Daniel 8, Apocalipsis capítulo 13, capítulo 12, capítulo 14, todas esas profecías bíblicas, Apocalipsis 17, 18, lo predicaban los reformadores y decían: aquel hombre de pecado del cual habla Daniel capítulo 11, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, es el hombre de pecado, es el papado, y Dios nos ha mandado a nosotros a denunciar las obras de ese hombre de pecado. Y ahí entonces se cumplió la proclamación del segundo ángel sin ni siquiera haber ascendido al cielo. La proclamación del segundo ángel ha caído Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y dice, y el tercer ángel le siguió diciendo: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Ellos proclamaban estas grandes verdades sin ni siquiera estar viviendo en la época de la proclamación del primero, segundo y tercer ángel. Y sabían quién era la bestia. No comprendían bien quién era la imagen de la bestia, pero así mismo lo proclamaban, así mismo lo predicaban. Y Satanás entonces dijo: ahora voy a levantar una contrarreforma. ¿Y qué es lo que hizo en esta contrarreforma? Levantó a 2 católicos. Jesuita. Pero los 2 católicos eran jesuitas. Tienen que leer el Conflicto de los Siglos para que entiendan quiénes son los jesuitas, quiénes son los que están llevando hoy al mundo, quiénes son aquellos que están provocando todo lo que está pasando ahora con toda esta pandemia y todo esto de vacuna y todos los proyectos que tienen hoy a niveles mundiales para llevar al nuevo orden mundial. ¿Quiénes son los que dirigen a los Illuminati? ¿Quiénes son los que dirigen a los masones? ¿Quiénes son los que se infiltran hoy dentro de la iglesia? Tienen que leer el Conflicto de los Siglos para que sepan de que los Illuminati son el brazo derecho de acción de los jesuitas. Hay que aprender muchas cosas. Ellos son los que ejecutan las cosas malas que suceden, es decir, la caída de las Torres Gemelas, el bombardeo en Oklahoma, el ataque al Titanic, que son los jesuitas los que lo cuadran, son los Illuminati, la mano derecha, los que hacen la acción de los jesuitas. Entonces él dijo: hay una reforma, voy a meter una contrarreforma a través de 2 jesuitas que se levantó. Uno primero en el apunten ahí, 1538. Por eso tenés conflicto. Hermano, léanse el conflicto. Yo hoy no le he explicado nada. Vaya. En el 1538 se levanta un jesuita católico, pero se hizo protestante.
Acuérdense el voto de los jesuitas, los que han escuchado el voto de los jesuitas y los que han... Hermano, yo voy a empezar a predicar aquí cosas Católico, pero se hizo que tienen protestante. que ver con las cosas de la actualidad. Pero Si se Dios hizo lo permite. protestante. Sí, porque ese es, imagínate. Acuérdate que los jesuitas son... Imagínate. ¿Quiénes eran los jesuitas? De Roma, ¿quiénes iban a ser ellos? Los más... La guardia personal. La guardia personal y el ejército más poderoso del papado para llevar al cristianismo, exactamente, para llevar al cristianismo al papado y para derrotar al cristianismo en el nombre de Jesús y en el nombre del cristianismo, y se iban a ser cristianos y se iban a ser pastores, y iban a estar entre nosotros proclamando el evangelio, y todo el mundo iba a decir, estos son pastores, y iban a estar engañando en todas las iglesias. Por eso Dios da una fuerte amonestación contra los pastores que dispersan las ovejas del rebaño, dice el Señor. Entonces se levantó un jesuita llamado Luis de Alcázar, y Luis de Alcázar presentó al mundo el preterismo, lo que se llama el preterismo. ¿Qué es lo que es el preterismo? Todas estas profecías que los reformadores decían, míralo allí, ese es el hombre del pecado, ese es el hombre de la abominación, ese es el que la Biblia condena y llama hijo de perdición. Ellos dijeron, no, hemos visto que estas profecías no se refieren al papado en Roma, que estas profecías tienen un perfecto cumplimiento con Antíoco Epífanes en el año 168 a.C. Miren, él hizo la obra de la abominación asoladora en el 168 cuando se levantó, y en el 164 cuando sacrificó un cerdo delante del altar, y punto por punto todas las obras que hizo Antíoco Epífanes. Miren, hermano, casi, mira, si uno no se pone duro, porque Satanás lleva años estudiando las profecías. Y si ustedes vieran cómo fue la revelación que tuvo Luis de Alcázar para todas estas cosas, dice que él estaba una noche con su esposa y dice que sintió un espíritu, fue algo así como lo de ¿cómo se llama el de los de Dios? Como Russell, que sintió un espíritu sobre él que le comenzó a dar una inspiración verbal. Acuérdense que las inspiraciones no son verbales. Esa es una cosa de inspiración, iluminación y la profecía. Y le empezó a dar una inspiración verbal y él comenzó a escribir. Y cuando comienza a escribir, que después sale de ese, como si fuera un éxtasis, él comienza a estudiar y él ve todo lo que le había dado ese espíritu para escribir, o esa inspiración, y él ve que era preterismo. Se le llama preterismo a esto de coger toda la profecía de Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11, Daniel 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 14, 2 Tesalonicenses, y todo quitárselo de encima al papado y ponérselo allí a Antíoco Epífanes. Esto fue lo que sucedió. Ese es el preterismo. El segundo se levantó en 1544, que fue Francisco Rivera, otro jesuita opuesto a este, en otro lugar, y ahora era bautista en el año 1544. Bautista. Sí. Supuestamente. Jesuita, se sabía que era jesuita, pero el mundo no conocía antes qué es lo que eran los jesuitas. Nosotros le damos gracias a Dios por esa profeta que nos puso Dios. Porque hoy en día dice Francisco, el primer papa jesuita de la historia. Abiertamente, los jesuitas son buenos, pero nosotros sabemos qué es lo que son los jesuitas. Miren, mis hermanitos, él se levantó para dar otro cambio en los tiempos. Los tiempos. ¿Qué te digo? Que fueron 3 temas sobre el cambio de los tiempos, y no me da el tiempo a mí para predicar sobre el cambio de los tiempos, porque el cambio de los tiempos son cientos de pasajes de la Biblia del Antiguo y Nuevo Testamento que te explican que los tiempos son los tiempos proféticos de la palabra de Dios. Y él dijo ahora que todas esas profecías no eran como decía Luis de Alcázar, sino que esas profecías de Daniel 7, el cuerno pequeño, de todo aquel bestia terrible y espantosa, y todo lo que hemos visto aquí que se iba a levantar contra el santo de los santos, eso se refiere allá al futuro. Y este fue el hombre que se paró la semana número 70 y la puso allá al final, después de 2000 años, después de los días de Cristo, hasta la gran tribulación que va a venir una última semana, que va a venir un rapto secreto, que a la mitad de la semana va a venir el anticristo, que iba a hacer pacto con Israel y luego iba a quebrantar el pacto, y todas esas ideas se llaman el futurismo, que lo hizo un jesuita en esa fecha. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Francisco Rivera. Y ahí Satanás logró introducir el cambio más grande de los tiempos de la historia. Todas
las profecías, tanto de Daniel como de Apocalipsis, son una cadena profética. ¿Y por qué digo cadena? Porque son como el curso de un río que tiene su comienzo, tiene todo el curso cuando te paras en el río, pero tienen una desembocadura allá abajo en el mar. Así son las profecías. Tienen un comienzo, y el comienzo es en los días que el profeta recibe la visión. Daniel capítulo 2 es desde los días donde estaba el profeta Daniel. Daniel capítulo 2 tiene una cabeza de oro, brazos y pechos de plata, los vientres y muslos de bronce, hierro en los pies, en las piernas, y hierro con barro cocido en los pies al final. Cuando Nabucodonosor estaba así que no sabía, él le dijo: la cabeza de oro eres tú, oh rey. ¿Se dieron cuenta cuándo comenzó la profecía? Todas esas profecías comienzan desde los días del profeta hasta la venida de Cristo. Porque dice que de repente vino una roca cortada, no con mano humana, y le pega a los pies del estatua. ¿Saben qué es lo que significa que esa roca le pega a los pies del estatua? El hierro con el barro cocido es la Roma papal y los reinos que se iban a ligar. Tiene que ver el hierro con Roma y luego Roma papal. Y Dios es decir, Roma va a permanecer siempre hasta el final en todas las profecías. En el capítulo 2 de Daniel, en el capítulo 7, en el capítulo 8 y en el capítulo 11. Roma siempre permanece hasta el final. Y el reino de Cristo es quien arrebata su reino e implanta un reino. La roca que le pega es Cristo Jesús en su venida. Y se hace un monte alto y grande, y es el reino de Cristo según la palabra de Dios que es implantada. En el capítulo 7 sucede lo mismo. Hay 4 bestias. La primera bestia es el león que tiene alas. Y ese león, en el mismo capítulo 7 del libro de Daniel, dice que el león es Babilonia. Y si se dan cuenta, sigue la secuencia de todos los reinos, Medo y Persa, luego Grecia, luego Roma papal. Y dice aquí en el versículo 26, pero se sentará, luego del versículo 25 donde dice: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Me dijeron que hay, los santos del Altísimo son los que iban a ser perseguidos en esta fecha, en el tiempo y medio tiempo. Voy a hablar ahora de tiempo y medio tiempo dentro de un ratico. Miren para acá. Después de tiempo y medio tiempo, dice el versículo 26, pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Es decir, al cuerno pequeño, el único que le iba a quitar el dominio, ¿quién era? En el capítulo 8 te da toda la secuencia, pero ya la secuencia no te la da desde Babilonia. Le estoy haciendo todo este recuento para que vean que es desde los días del profeta, mis hermanos. En el capítulo 7 era en el reino de Belsasar. ¿El comienzo de las 70 semanas? ¿El de lo qué? No. ¿El de los 10 cuernos? No, el de los 10 cuernos no tiene que ver con... ¿El de los 10 profetas qué cosa? ¿El comienzo de qué? Las profecías bíblicas para el tiempo del fin, todo lo que va a ocurrir, son dadas desde los días del profeta. Daniel. Sí, por ejemplo, en Daniel capítulo 7, comienza la profecía mirando en visión a un león alado. ¿Ya lo viste ya? ¿En qué año fue eso? Miraba yo en visión de noche, combatían en el gran mar, ¿ya? Cuando Belsasar, rey de Babilonia, acuérdense que después de Belsasar fue donde vinieron los medos y los persas, ¿ya? 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como un león. ¿Te diste cuenta? Ese león, aquí un poquitico más adelante te explica que es Babilonia. Pero tú explicabas ahorita, lo que ella decía, la explicación que estaba dando, que a partir de que el rey Nabucodonosor tiene la visión del sueño de la estatua que tiene la cabeza, la profecía. Es lo que estoy explicando. A partir de ese momento, ¿me entiendes? Es el inicio de la profecía. Es lo que estoy explicando, lo que cambié de profecía. Ahorita estaba con la estatua, la cabeza de oro, era porque le dice, esta cabeza eres tú, pero después de ti vendrán los reinos. Aquí en el capítulo 7 es Belsasar, es Babilonia, ya se estaba acabando el reino de Babilonia. Y aparece un león alado. Y después del león alado, un oso con 3 costillas en la boca y con un lado más alto que el otro. O sea, que eso no tiene que ver con la 2300 tarde y mañana. Esta todavía no. Pero aún las 2300 tarde y mañana también están en una secuencia de reinos, pero ahora desde la perspectiva del santuario. Porque el tema principal del capítulo 8 es el santuario celestial y su servicio, y el día de expiación también. ¿Están entendiendo, mi hermano? Yo sé que hay algunos que están cogiendo. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 11 son las mismas profecías. Daniel 2
comienza con Babilonia. Y Babilonia comenzó su reinado cuando atacó al pueblo de Israel desde el año 605 hasta el año 539. Si quieren pueden copiarlo, yo lo di esta mañana. Esa es la cabeza desde su comienzo. Eso hay que aprendérselo, mis hermanos. Babilonia, 605 hasta el año 539. Aquí el león, que es Babilonia, también está representando también lo mismo, el mismo reinado de Babilonia, desde 605 hasta el 539. Eso es lo que quería saber. Después viene aquí, en esta profecía que estamos tocando, un oso con 3 costillas en la boca. ¿Cuáles son las 3 costillas? Es muchas cosas y por eso yo estoy rápido así. Pero las 3 costillas no son nada más y nada menos lo que el oso ha dominado. El oso es una representación de los medos y los persas. Aquí mismo te da todo. En el mismo capítulo 7 al final te dice quién es el león, quién es el oso y quién es todo lo demás. Que son los medos y los persas, por eso tiene un lado más alto que el otro. Las 3 costillas en la boca son el imperio egipcio que ya cayó, el imperio asirio que ya cayó y el imperio babilónico que ahora cae delante del oso, que es Medo-Persia. ¿Estás entendiendo? Que esto fue desde el año 539 hasta el año 331, que comienza el reinado del leopardo hasta el 331, que es cuando comienza a gobernar Alejandro Magno. Son interesantes las profecías bíblicas, lo que hay que profundizar en ellas y pedirle a Dios para que... Cuando tú le explicas esto a la gente, descorre el velo de la gente. Pero mira que claro todo en la Biblia, señores. Y cuando tú vas a los libros históricos antiguos, como todo pasó con tremenda exactitud. Es tremendo lo que Dios ha hecho, hermano. Hasta el 331. ¿Ya? Después viene la bestia grande, terrible y espantosa. ¿Ya? Que eso sucedió en el año 168. Es decir, el leopardo con 4 cabezas y 4 alas, te pone 4 alas. Hay características que no se las puedo dar por el tiempo, hermano. Pero las 4 alas significa que era doblemente en velocidad más rápido que el león. En el capítulo 8 no te lo pone con alas, pero te pone el macho cabrío, que es el mismo rey de Grecia, es decir, Grecia, te lo pone que le pega al macho cabrío, le pega al carnero, volando por encima de la tierra de la rapidez que tenía. Es decir, cada uno de los capítulos te lo pone diferente. El capítulo 11 te lo pone de otra forma. Le digo, lo más fuerte de todo esto que estamos hablando es el capítulo 11, pero no le puedo hablar porque ustedes no lo van a entender. El futurismo entonces fue que ya... Lo puso todo lo que Dios nos manda a denunciar al hombre de pecado, y que tengamos cuidado y que mandemos al mundo entero a salir de Babilonia, hacerle la invitación al mundo, a las otras iglesias y a todo el mundo, porque inclusive las personas que no están en las iglesias y están en su lugar, en su casa, están adorando de cierta manera a Babilonia. Nosotros tenemos que hacer un llamado general a salir de Babilonia, que no tenga nada que ver con Babilonia, porque Babilonia va a ser muy pronto destruida. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Quitaron el mensaje de que el Papa era Babilonia, de que el papado era Babilonia, y que todo lo que se refiere a ellos tiene que ver con este tiempo que estamos nosotros viviendo. Eso lo hizo Satanás. Eso que está diciendo de restaurarse nuevamente se refiere ya a la Babilonia espiritual. Sí, no, la Babilonia va a ser restaurada. Sí. Hay profecías. La espiritual es la Babilonia actual. En el libro de Ezequiel y en el libro de Jeremías, cómo Babilonia va a ser restaurada espiritualmente, que normalmente la Babilonia que tenemos ahora es la Babilonia espiritual. Pero eso son otras profecías, mi amor. Entonces seguimos. Estamos. ¿Ustedes qué están copiando ahí? Nos quedamos en el 531, vienen los medos y los persas. No, en el 531 vienen los griegos. Los medos y los persas son desde el 539 al 331. Al 331, yo puse al 531. Y entonces los griegos comienzan a reinar ahí. Desde el 331 hasta el 168. ¿Ya? Que comienza el reino de Roma, que fue el mismo Antíoco. Acuérdense que de los 4 cuernos que iban a salir, o de las 4 cabezas que tiene aquí en el capítulo 7, hay 4 cuernos que se van a los 4 vientos, y de uno de los vientos, porque es la palabra masculina, no femenina, esa es otra cosa, pero de uno de los vientos es de donde sale el cuerno pequeño. Y aquí de una de las cabezas, de donde sale también el cuerno pequeño, es decir, Roma iba a salir. Que las 4 cabezas son Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro. Iban a ser de los Seleucidas. Que toda la familia de los Seleucidas
casi gran parte de Daniel capítulo 11 se dedica muy fuertemente a los seleucidas, porque esto repercute, todo lo que pasa con los egipcios, ahí todo lo demás, repercute en lo que va a suceder al final, en lo que pasa en los versículos del 31 al 36, que se repiten en esos versículos para nuestro tiempo final, del 36 al 39, dice la media extranjera del Señor, que también se repite para nosotros, y entonces del 40 al 45 es desde el tiempo del fin, desde 1798 y en adelante, cuando el rey del sur combate con el rey del norte, y el rey del norte entonces se levanta contra él como una tempestad de a caballo y con navío y con todo lo demás. Esa es la profecía más fuerte de la Biblia y del libro de Daniel, y es la que nos dice a nosotros dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Daniel capítulo 11 del 40 al 45. Entonces, mi hermano, pero cuando usted lee un versículo de eso, usted no entiende ni papa. Es verdad. Usted no entiende nada. Cada palabrita tiene su significado. Y cuando tú le ves el significado de la palabra, dice, pero ¿cómo, Señor? Pero no puede ser. Oye, tremendo. Qué línea más linda profética de la palabra de Dios. Ya estamos ya se dieron cuenta ya que desde los días que Daniel está recibiendo la visión, es desde que comienza la profecía, desde los días del profeta. ¿Se dieron cuenta? En el capítulo 8 está en el río Ulai. Y el capítulo 10 en el Hidekel, que el 11 tiene que ver con el Hidekel. Dice que las profecías que se dieron junto a los dos gran ríos, el Ulai y el Hidekel, están hoy en proceso de cumplimiento. Se lo voy a leer ahora, entre un ratico. El tema no ha empezado todavía en el tema. Pero yo no he empezado, yo me desvié por usted. Discúlpeme, mi hermano, discúlpeme. Yo no he empezado todavía el tema. Si no he entrado a Daniel capítulo 12, lo toque que iba a hacer entre Daniel capítulo 12 y el capítulo 10. Discúlpeme. Pero bueno, por lo menos déjeme terminar este pedacito para que ella vea sobre el cambio de los tiempos. Bueno, que tiene relación, pero no, cuando eso existían en Babilonia, que estaban cerca, que tenían ramificaciones cerca del jardín del Edén. Hay un libro que explica eso, se llama Joyas de Daniel, yo lo tengo en la casa. Tremendo librazo que te explica todo eso. Oigan para acá, mis hermanitos. ¿Ya? Hay que buscar otro día para estudiar. ¿Ya vieron ya? El capítulo 2, cabeza de oro, Babilonia, desde los días de Daniel. Capítulo 7, león con dos alas, Babilonia, desde los días de Daniel. Capítulo 8, y ahora te comienza con un carnero. Y en el capítulo 8 y el versículo 20 te dice que ese carnero, ¿quién es? Medo-Persia. Porque ella ahora no está con Babilonia y ahora con los medos y los persas. Porque vino Ciro, y entonces a través de Ciro, en la profecía de Isaías, capítulo 44, los últimos 3 versículos, y el capítulo 45, los 2 primeros versículos, dijo que Ciro iba a ser el ungido de Dios, que iba a mandar al pueblo de Dios a salir de Babilonia, del cautiverio, para que le fueran a edificar el templo de Jehová. Es linda la profecía. No, Darío fue el segundo. Ciro fue el primero, Ciro el grande. Hubieron 2 Ciro y 2 Darío. Estaba Darío el Medo y Darío el Grande, que era Darío el Persa, y estaba Ciro el Grande y Ciro primero. Ciro el Grande fue quien conquistó, y el otro Ciro fue Ciro primero, que era Medo. El primero fue Persa. Sí. Pero déjame decirte que Ciro el Grande y Darío eran primos. Eran primos. Es decir, que tenían una cierta amistad, por eso se unieron y combatieron a Babilonia. Es interesante entender esto. Todo esto está aquí en la Biblia, hermano. Todo eso está aquí en la palabra de Dios. Ahora escuchen para acá. Aquí comienza con los medos y los persas, porque ya quien está metido en el potaje ahora es Babilonia. Es Medo-Persia. ¿Ya entienden ya? El capítulo 11, en el capítulo 11, que se da... no está bien ordenado cronológicamente, te da desde que comienza, que es la profecía grande, dice, los reyes del norte y del sur. Ahora yo te mostraré la verdad. Y aquí aún habrán 3 reyes en Persia. El cuarto se hará grande riqueza más que todos ellos. ¿Desde cuánto comienza el capítulo 11? Desde los reyes de Persia. Y esos 3 reyes que viene hablando son Ciro, Darío y Artajerjes. Porque Jerjes vino entre Darío y Artajerjes, pero Jerjes no hizo nada. Jerjes fue el que hoy conocemos en la Biblia como Asuero, el que fue esposo de Esther.
Eso está aquí en la Biblia, hermano, en la palabra del Señor. Pero fue el Hijo quien dio el decreto. Así que pasó tiempo, fueron generaciones. Y aquí lo pone como los 3 reyes, porque fueron los 3 reyes que hicieron posible que saliera y se restaurara nuevamente Jerusalén. Es lindo todo esto. Y comienza por Persia, porque el capítulo 11 se da en los días de los Persias. Ya se dieron cuenta ya como la profecía viene desde los días de el profeta Apocalipsis. ¿Cómo comienza el libro de Apocalipsis? Que es la continuidad o la cadena profética del libro de Daniel, la revelación del libro de Daniel. Apocalipsis comienza describiéndote a la revelación de Jesucristo, que Dios le dio. Dice, yo, Juan, estaba en la isla de Patmos, estaba preso, ¿por qué? ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y dice que cuando hizo así, que miró, ¿qué es lo que vio? Ahí comienza entonces la profecía. Ahí es donde comienza la profecía. ¿Y a quién ve Juan en la profecía? ¿A quién ve Juan? Para que vea que la profecía comienza desde los días del profeta. La profecía completa de Apocalipsis, aunque tú ves que en muchos lugares dice, y vi, y oí, pero fue una sola visión que él vio. La profecía, el panorama completo, y entonces poco a poco por el Espíritu Santo le fue nuevamente acordando y revelando todo lo que él había visto en visión. Pero fue una sola profecía. Dice Juan, y aquí yo estaba, sin embargo en Daniel fueron 4 grandes profecías. Pero ahí dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y miré y vi. Y lea para que usted vea qué fue lo que él vio. Desde el 11 en adelante. Él vio a uno semejante al Hijo del Hombre que estaba entre los 7 candeleros de oro. Se movía se paseaba entre los 7 candeleros de oro. Te empieza a describir todo. Y era Cristo, ese Hijo de Hombre que tiene su muslo, te empieza a dar todas las descripciones. Los 7 candelabros están en el lugar santo. Cuando fue apedreado Esteban, cuando Cristo había subido al cielo, él dijo, ve aquí, veo al Hijo de Dios, a la diestra del Padre. A la diestra del Padre en el lugar santo, porque cuando Él sale de la tierra, del atrio, Él sube al lugar santo, y en el lugar santo lo que están son los 7 candeleros de oro. Por eso Juan, cuando comienza la visión del libro de Apocalipsis, ve a Cristo, ¿dónde? En el lugar santo del santuario celestial. ¿Estamos entendiendo? Digo, todavía no he entrado al tema para poder entender cuál era el santuario que iba a ser purificado en Daniel 8. Yo creo que lo vamos a hacer para el próximo sábado, lo voy a hacer para el próximo sábado, para poder ver la grandeza de qué santuario fue el que fue purificado. Y voy a tocar Apocalipsis 10. Voy a tocar la profecía de Apocalipsis 10. No falte, mis hermanos. Él no vio a Cristo en el lugar santísimo, en el santo. Juan vio a Cristo en la verdad presente donde estaba. Los profetas vieron a Cristo donde estaba. Lo vieron lejos, todavía no había venido, ¿entiendes? El que había de venir, la simiente prometida. Cuando estaban en los días de Cristo, date cuenta que el mayor de los profetas fue Juan. Vio a aquellos que deseaban ver los profetas. ¿Te das cuenta? Tuvo el privilegio de allanar el camino del mismo Cristo Jesús, de tocarlo, de palparlo y aún de bautizarlo. De pasarle su ministerio de sacerdocio hacia Cristo Jesús, porque era el sumo sacerdote. Y en él dice, Hebreos 7:12, cambiado el cambio de sacerdocio, es necesario que haya un cambio de la ley. Ese es otro tema. Pero él le pasó el sacerdocio espiritualmente hablando, fue ungido como profeta. Luego, cuando sube al cielo como sumo sacerdote, para entrar en el ministerio del santuario celestial, y fue allí cuando él es ungido que cae el aceite, ustedes saben, por su cabeza, por su barba, por el borde de su vestidura, como dice Salmo 133, y cae en el monte de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna, y le cayó a los discípulos que se encontraban en el aposento alto, como lo que hoy conocemos como Pentecostés. Pero lo principal no fue lo que ocurrió en el día del Pentecostés, sino lo que estaba ocurriendo en el cielo. Y los que tenían la vista en lo que estaba sucediendo en el cielo son los que se llevaron la verdad presente. Cuando Pedro habla, él le muestra 3 capítulos a la persona. Estos varones no están ebrios como vosotros suponéis. Estos varones simplemente lo que están haciendo es, y empieza a darle Salmo 16:10, empieza a darle Salmo 110:1, empieza a darle Joel 2:28 en adelante, y comienza a darle todo el ministerio de Cristo, el derramamiento del Espíritu Santo, por la razón de que Cristo estaba siendo ungido allá arriba como sumo sacerdote. Todo eso está en la palabra del Señor, mis hermanos, que él había comenzado su ministerio. Entonces, en la carta de Pedro, en segunda de Pedro, cuando él escribe, en el capítulo 1, él habla de la verdad presente y de lo que ellos vivieron y de lo que ellos palparon. En el capítulo 1 y en el versículo 12. Cada uno de ellos vivió la verdad presente donde estaban. Primero estuvieron en el atrio con Cristo. Luego, cuando Cristo pasó allá arriba al cielo, al lugar santo, se movieron por la fe. Yo le di todos los pasajes a ustedes en estudios anteriores. Como nosotros tenemos que estar. ¿Dónde ustedes están ahora sentados? Vamos a ver si lo cojo de nuevo. ¿Dónde ustedes están ahora?
estamos en el lugar santísimo de Santuario. ¿Ustedes están aquí en Cañedo? Ustedes están más en el lugar santísimo del santuario celestial que aquí. Claro. Les mostré todos los pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento donde dice que nosotros no estamos aquí. Estamos aquí literalmente, Claro. pero estamos más vívidamente y estamos más presentes con Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial que aquí en la tierra. Tenemos nosotros una patria mejor y asegurada. Tenemos una capital que nos pertenece y se llama la ciudad celestial, aquella que anhelaban los profetas Gloria a Dios. y que tenemos nosotros de antemano. Alabado sea el nombre del Gloria a Señor. Dios. Fueron muchísimos pasajes en Colosenses, en Filipenses, en Efesios, en el libro de Hebreos, donde quiera lo dice la palabra del Señor. Es maravilloso, en el libro de Apocalipsis. Entonces, tú dijiste ahorita que cuando el Pentecostés fue cuando Cristo fue ungido en el cielo. Que Exactamente. Dice que bajó por la arpa de Aarón, no sé qué. Pues, La profecía del... Mira, la profecía... Cristo se lo dijo a los discípulos, pero ellos no entendían. Y llegará el momento en el cual ya no estaré con ustedes. Ya después más adelante le dice que me seguiría con el Padre. Y vendría entonces Dale, mi hermanita. Dale, mi hermanita. Dale, mi hermanita, sin problema, sin problema. Miren, acuérdense, no te preocupes. Dale. Lo que me hace una duda, porque como yo no entiendo mucho, tú dices que Juan vio a Cristo en el lugar santo, ¿no? Sí. Pero entonces, si Esteban murió primero que Juan, ¿cómo vio a Cristo en el lugar santísimo? Esteban no, Esteban lo vio en el santo, a la diestra de Dios, igual. El tabernáculo es uno solo y el tabernáculo comprende, tiene que leer el libro de Hebreo para que puedas entender. El tabernáculo no tiene que ver con el atrio. El santuario es uno solo, atrio, lugar santo y lugar santísimo, pero el tabernáculo como tal, la tienda que se movía y se llevaba a todos los lugares en el desierto, el tabernáculo es simplemente la morada que se cubría con las 4 capas, y esas 4 capas que se ponían encima del santuario son las 4 fases. Esto ya estamos metidos en el santuario ya, son las 4 fases de salvación de Cristo hacia el Cordero. Después en otra ocasión yo les mostraré todas esas cosas maravillosas de la palabra de Dios. Pero el tabernáculo es el lugar santo y el lugar santísimo. El tabernáculo es desde que Cristo entra al santo, el santuario celestial, ya está allí, y fueron 1810 años 1810 años en el santo, desde el año 34 hasta el año 1844. Cada vez que Cristo entraba a uno de los departamentos del santuario, con él entraba un remanente. El sábado que viene se lo voy a mostrar. Un remanente que pasó por fe con Cristo. Cuando él entra al atrio, entró con Cristo un remanente. Cuando Cristo entra al santo, entró con él un remanente. Es más, cuando pasó al lavacro, entró con él un remanente. Yo se lo voy a mostrar todo texto por texto de la palabra de Dios. En el lavacro, en el lugar santo. Y cuando él entra al lugar santísimo y comienza la purificación del santuario, según Daniel capítulo 8, hay un remanente profético que tenía que levantarse. Porque la profecía decía que tenía que ser reparadores de portillos y tenía que levantarse para decir: la hora del juicio de Dios ha llegado. Y tenían que proclamar el único mensaje que decía: la hora del juicio de Dios ha llegado. Y ese fue el movimiento adventista de 1844. Lo vamos a tocar el sábado que viene. En el próximo tema quiero que me den un poquitico más de tiempo porque hay mucha tela por donde cortar y mucho que tocar y no he podido entrar en el tema todavía que iba a presentar. Voy a terminar hasta aquí. Voy a terminar hasta aquí porque ya, yo veo ya que es mucho, pero podemos seguir porque todavía me faltan muchas cosas que presentar. Escuchen para acá, mis hermanos. Esto es importante lo que voy a tocar aquí. El libro Evangelismo, página 165 y 166. Y Conflicto de los Siglos, página 542 y página 543. Mira, en el santuario, todo, pero todo tiene una profundidad y un significado tan rico. Mira, yo siempre se lo digo a todos mis hermanos, a todo el mundo donde quiera que doy clase. El libro preferido mío de la Biblia entera, ¿cuál es? Levítico. Ese es mi libro preferido de todos los libros de la Biblia, es Levítico. Cuando uno leía antes, cuando uno lee Génesis, Éxodo y llega a Levítico en el año bíblico, creo que salta para Deuteronomio. O si no, se muere el año bíblico ahí. Cuando yo entendí qué cosa era Levítico. Cuando yo entendí qué cosa era Levítico. Esto es Cristo. El libro más cristocéntrico de toda la Biblia es Levítico. Miren, el santuario, las bases, las columnas, cada uno de los ornamentos de la columna, la base de la columna, la cortinita,
el color, cada color de la cortina, cada uno de los espacios de la cortina, al entrar al atrio, el terreno del atrio, cada cosita por detrás del santuario, las medidas, cada una de esas cosas es un símbolo exacto de alguna obra que hace Cristo, que hace el Espíritu Santo en el santuario de nuestra alma, porque nosotros tenemos también, ustedes lo vieron, en una de las clases de santuario que vimos aquí, nosotros tenemos mesa de los panes, adentro en este santuario, nosotros tenemos atrio, lugar santo, lugar santísimo, tenemos altar de sacrificio, altar de incienso, tenemos mesa de los panes, candelabro, tenemos todo, hasta el arca del pacto, y Dios mora en nosotros, y esa obra sumo sacerdotal la hace Cristo a través del Espíritu Santo en nuestra vida, por cada uno de los mobiliarios de nuestro santuario, entre el espíritu, alma y cuerpo. Que el cuerpo es el atrio, porque el atrio, el cuerpo nuestro, cuando uno muere, el cuerpo va a la tierra, y de la tierra es de donde salió el atrio, por donde pasó Cristo. El alma es la combinación del espíritu que da Dios el soplo, más el cuerpo, y el espíritu es donde quiere donde quiere el Señor habitar, que es exactamente en el hipotálamo. Es el hipotálamo que está en el cerebro como tal, el espíritu, que es lo que el Señor da. Todas esas cositas están aquí en la Biblia, hermano, y en el espíritu de profecía, y nos ayudan a entender y nos abren los ojos. Cada cosita tiene que... Y es más, miren lo que voy a leer aquí ahora. Miren lo que voy a leer, para que vean. Porque todo lo que hace Cristo en ese santuario de arriba tiene que ver con la obra del santuario de nuestra alma para la purificación, para los días de Cristo. Miren aquí, el fundamento de nuestra fe. Ya le di la página ya. Entre todas esas páginas que le di, le doy 4 citas. Dice, la primera cita: la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial. ¿Cómo dije? La correcta comprensión, no una comprensión a media, del ministerio del santuario celestial es el fundamento de la fe adventista, de nuestra fe. ¿Dónde le dice eso? En el libro Evangelismo, página 165. Fíjense para acá, ese es el espíritu de profecía. Después nosotros vamos a estudiar sobre eso. Fíjate, la correcta comprensión del ministerio, o si no te voy a dar los temas unos temas que yo prediqué aquí, que es sobre el profeta verdadero en el tiempo de fin. La correcta comprensión del ministerio, página 165, Evangelismo. La pregunta es la siguiente: ¿el ministerio del santuario celestial es el ministerio de quién? De Cristo. El santuario como tal, ¿tiene algún ministerio él? ¿O es alguien que ministra en el santuario celestial? Y ese que ministra en el santuario celestial, ¿quién es? Nuestro sumo sacerdote. ¿Hace alguna obra nuestro sumo sacerdote en favor nuestro? Lo vamos a ver en el tema que viene. Lo vamos a ver. Es el fundamento de nuestra fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La gloria de Dios que abate en el polvo, la gloria del hombre y que hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Eso lo hace Cristo desde allá arriba del santuario celestial a través de la obra de su Espíritu Santo en nosotros. Pero si Él no da un paso, el Espíritu Santo no lo da en nosotros. Y Él es quien nos amó primero y Él fue quien salió al encuentro de nosotros. Y todo lo que nosotros hacemos recíprocamente es porque Él lo obra en nosotros, como el querer, como el hacer por su buena voluntad. Ahora miren lo que dice aquí. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Lo que vamos a estudiar en el estudio que viene, sobre el juicio investigador, vamos a estudiar un poquitico cómo llegamos a esa fecha, a 1844, que comienza allí. Y dice: todos necesitan conocer por sí mismos, no por Pirri, ni por el pastor de la iglesia, ni por Johnny que comprende esta verdad y se pare aquí la de, ni por Liliana el sábado que viene en la escuela sabática. Miren lo que dice Dios a través de esta sierva. Todos necesitan conocer por sí mismo el ministerio y la obra del gran sumo sacerdote. De otro modo les será imposible ejercer la fe tan esencial en nuestro tiempo o desempeñar el pueblo al puesto al que Dios nos llama. ¿Sabe qué es lo que es? Que nos sería imposible ejercitar la fe para nuestro tiempo, y es más, para el tiempo que viene. La pregunta es la siguiente: para el tiempo de angustia que se avecina, ¿hace falta
que la fe esté bien ejercitada y esté completa con Cristo en Dios. Si nosotros no hemos siquiera soltado la fe un poquito al par, que se haga como el grano de una mostaza, ¿creen que esa fe va a mover montañas cuando más lo necesiten en el tiempo de angustia que viene sobre nosotros? Primero viene el previo y después viene el de Jacob. Y los acontecimientos que vienen sobre la tierra necesitan de fe. Amén. Pero si no comprendemos estas cosas, ¿cómo vamos a entender las cosas que vienen del santuario? Los juicios que se desprenden del lugar santísimo, del arca del pacto del santuario y de la ley que se encuentra dentro del arca del santuario celestial allá arriba en el cielo. ¿Cómo vamos a comprender el paso de los eventos uno tras otro y todo lo que hemos de hacer y enseñarle a la gente lo que ha de venir? Si no comprendemos claramente el asunto del santuario, el ministerio de Cristo en el santuario celestial y cómo es que ha de soltar el incensario y cómo ha de quitarse sus vestiduras de sumo sacerdote y ponérsela de rey para venir a buscar triunfantemente a su pueblo por la eternidad. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Amén. Yo digo por eso. Gracias amén. por eso. Y nada que no nos lleve al santuario, nada que nos aparte de las grandes lecciones del santuario puede santificar al alma y preparar a un pueblo para la venida del Señor. Y dice aquí, concierne este tema a toda alma que vive sobre la tierra. La expiación de Cristo debe ser la gran esencia, la verdad central de nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que está haciendo Cristo ahora mismo es la gran esencia y es la verdad que debe de atesorar cada hijo de Dios. ¿De qué me vale hablar tanto de Cristo? De la cruz de Cristo, del nacimiento de Cristo y de tener a Cristo todo el tiempo en el pasado sin tenerlo originalmente en el presente y qué está haciendo y explicarle a la gente lo que Cristo ha de hacer por ti y por mí. Yo quiero hacer una pregunta. Los únicos que entienden que Cristo está como sumo sacerdote intercediendo por nosotros ahora somos nosotros. Únicamente, porque aunque otros lo profesan, no conocen con toda la exactitud. No conocen con toda la exactitud los pasos que Él hace de arriba, cómo se mueve, qué hace, todas las cosas. Es decir, que ellos entienden que Cristo que está a la diestra del Padre. Que vino muchos creen, el Espíritu Santo y Cristo que está haciendo. Muchos creen que está como sumo sacerdote, pero hasta ahí. Y que están en el santuario tampoco. Porque, oye, señores, es increíble la obra que ha hecho Satanás. Mi hermano, grande. ¿Saben eso? ¿Tú sabes qué es lo que es? Que los propios judíos, mi hermano, los judíos, mis hermanos, que fueron al pueblo. Ustedes saben qué es lo que es. Cristo no ha parado. Y todos los días come. Y todos los días y todos los días. Mira, tremendo. Mira, mis hermanitos. El propio pueblo judío, señores, a quien se le dio esta verdad desde el inicio. Lo que ustedes saben que por no poner por obra este llamado y este pacto que hizo con Dios, el Señor los desechó y se le entregó el evangelio a los gentiles, a otro grupo de gente, a los cristianos. El propio pueblo judío, mi hermano, sigue haciendo todas las obras de las fiestas, que son los 7 pasos de redención de Cristo en el santuario celestial, pero no entienden lo que significa, mi hermano. Que lo principal de Dios era que el mundo conociera el mensaje y después Dios le iba a hacer entender a través de los propios profetas bíblicos lo que eso significaba. Pero ¿saben por qué nunca entendieron lo que significaban? Porque dejaron meter a tradiciones y no hicieron el pacto que Dios hizo con ellos. Las 3 oportunidades se la acabaron y ellos nunca comprendieron estas grandes verdades. Es más, Cristo vino entre ellos y ni siquiera conocieron la primera fiesta que ellos hacían. Mataban el cordero, comían el cordero pascual, comían hierbas amargas en el mismo momento en que Cristo estaba muriendo. En el mismo momento en que Cristo estaba sepultado, comieron los panes. En el mismo momento en que Cristo estaba resucitando y entregando a los miles que resucitaron con Él y entregó como primicia al Padre, como trofeo de su triunfante resurrección, ellos estaban cortando la gavilla en el campo para presentarla delante del santuario, aunque ya había temblado y el velo del templo se había rasgado de arriba abajo. Estaban haciendo la fiesta en el día de Pentecostés y vinieron gente de todos los lugares del mundo. Y ellos no fueron capaces de decir, mira, cuando murió ese señor que estaba allí y entonces ascendió al cielo, según dicen muchos, se rasgó el templo de arriba abajo que separaba el santo del santísimo.
Y eso era una indicación de que el Señor dijo del cielo: cesó el sacrificio y la ofrenda, el verdadero sacrificio ha sido sacrificado por nosotros. Y ellos siguieron haciendo la hora de Pentecostés, siguieron recibiendo gente de todas partes del mundo, y eso Dios lo aprovechó para que la proclamación del evangelio verdadero, de la verdad presente a través de Pedro, llegara a todos los oídos de toda parte del mundo en el día del Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Siguieron haciendo la fiesta de la trompeta, siguieron haciendo la fiesta de expiación, siguieron haciendo la fiesta de los tabernáculos cuando ya no tenía ningún significado para ellos. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, que el Señor nos ayude a nosotros a agarrarnos de su presencia todo el tiempo y a comprender claramente estos asuntos que conciernen a las almas para este tiempo final.